Es curioso que la mejor versión del soundtrack de Doom existe gracias al peor port de Doom. En 1995, el autoproclamado experto en videojuegos Randy Scott adquirió la licencia de Doom por $250,000 y con su percepción de la realidad totalmente alterada, inició el proyecto de llevar el clásico Doom a la 3DO. Sin tener ni la más remota idea de cómo se desarrolla un videojuego, prometió nuevas armas, niveles y enemigos. Contrató varios estudios para desarrollar el port, pero aunque hubo pequeños avances, el proyecto se estancó cuando Randy dejó de pagar. 3DO Company, al borde del llanto, contactó con Rebecca Heinemann, una desarrolladora con una amplia trayectoria en la industria, y le adelantó la mitad del pago del proyecto. Ella obtuvo el código fuente del mismísimo John Carmack e inició el trabajo. Mientras tanto, Randy, en su absoluta incompetencia, continuaba haciendo promesas en los medios y presionaba a Rebecca para agregar más contenido al juego. Ella, ya cansada de Randy, le pidió a él que compusiera la banda sonora del juego, básicamente para que no joda. E increíblemente, Randy resultó ser un músico excelente y la nueva banda sonora era genial. O sea, escúchenla, es una joya. Finalmente, la excelente banda sonora no pudo salvar este port de Doom y fue un fracaso comercial. Nintendo es más antiguo que los mismos videojuegos. En 1889, mucho antes de que siquiera existan los juegos electrónicos, esta pequeña empresa japonesa comenzó a fabricar cartas de juego tradicionales y a lo largo de los años ha evolucionado, pasando por juegos de mesa, juguetes y hasta taxis. Pero en 1970 fue cuando Nintendo empezó a hacer sus primeros intentos con la EVR Race, una máquina recreativa de carreras de caballos, y después con los Game & Watch, que fueron un éxito en venta. Pero su verdadera gallina de los huevos de oro llegó en 1981 con el lanzamiento de Donkey Kong y la primera aparición de Mario bajo el nombre de Jumpman, acabando con la crisis de los videojuegos de esa época, ocasionada por la ridícula cantidad de producciones mediocres que se lanzaban al mercado. Con este éxito, Nintendo pudo crear la NES y convertirse en el titán de abogados dedicados a demandar todo lo que se les pone enfrente, que es hoy. El mejor tutorial de la historia de Internet lo hizo Sony. Cuando se lanzó el PlayStation 4, Sony, aprovechándose de los errores cometidos por Microsoft durante el lanzamiento del Xbox, empezando por poner un programa de concursos en lugar de un juego, Sony publicó el video tutorial para compartir un videojuego. Thanks. PlayStation. Con esto le dio en la jeta a Microsoft, que básicamente prohibía cualquier intento de compartir un juego, obligando a sus usuarios a estar siempre conectados a internet. Y aunque finalmente Microsoft se retractó, esta fue la estocada final en la guerra de consolas de esta generación. El primer easter egg de la historia. Después que su fundador vendiera Atari a Warner Communications por $28 millones, una cantidad ridícula para la época, sus nuevos dueños veían a los programadores no como creativos, sino como obreros, y por tanto no recibían el crédito por los videojuegos que creaban, más allá de sus salarios. Entonces, en 1979, durante la creación de Adventure, su creador, Warren Robinet, en un acto de absoluta rebeldía nerd, escondió una pequeña habitación secreta que, para acceder, los jugadores debían realizar varios movimientos específicos y rebuscados. Una vez dentro, encontrarían el mensaje oculto programado por Warren Robinet. Simple pero efectivo. Esto inspiró a generaciones de desarrolladores a incluir mensajes, referencias y contenido oculto en sus juegos, como la cabeza de John Romero en Doom, la firma de Miyamoto en el código fuente de Donkey Kong, el contenido cochinote en el GTA San Andreas y, por supuesto, llevando esto más lejos, la creación de juegos basados totalmente en otras obras creativas, como es el caso de Alice Madness Returns, que, además de tener todas las referencias posibles a los libros de Lewis Carroll, también homenajea a otros juegos clásicos. En fin, fue el inicio de una tradición que hoy es parte fundamental de la cultura de los videojuegos. El primer videojuego de la historia fue el Pong. Esto es mentira. Sin profundizar en qué se considera un videojuego y qué no, el predecesor al Pong fue Tennis for Two, un juego de mecánica similar como un tenis virtual. Fue creado por el científico William, no pienso pronunciar su apellido, y corría sobre un osciloscopio. Nolan Bushnell vio este juego en una feria y le gustó la idea. Adaptó a unas mecánicas más simples, pero sobre todo supo vender. De hecho, cuenta la leyenda que la primera máquina del Pong colapsó porque se llenó su depósito de monedas, y así despertó el gigante Atari. Finalmente, Bushnell tuvo que reconocer al creador del juego original, se arregló un pago por $700,000 y el reconocimiento al autor. El Mortal Kombat fue el culpable de la restricción por edad para los videojuegos. En los 90, con la popularización y sofisticación de los videojuegos, despertaron el interés y el odio de algunos grupos de padres de familia que, viendo a Sub-Zero arrancarle la cabeza a su rival con columna vertebral incluida, perdieron la cabeza. Este juego tuvo tal impacto que ocasionó que estos grupos deben una petición al Congreso de los Estados Unidos para prohibir los videojuegos a menores de edad. Y como si esto no fuera suficientemente malo, un año después, solo para echar más leña al fuego, llegó Doom, con toda su hermosa violencia
fecha y que llamó la atención también de grupos religiosos catalogándolo de satánico. No entiendo por qué podría ser más cristiano que matar demonios con una escopeta recortada. En fin, después de esto se realizó una audiencia en donde se discutió y se creó la ESRB o Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento, que clasifica un juego según su contenido como violencia, uso de sustancias y contenido para adultos para su distribución. Después de un tiempo, otros países siguieron el ejemplo con sus propias clasificaciones como PEGI de la Unión Europea. El juego que realmente consolidó al computador de escritorio como una máquina gamer fue el Commander King. En la década de los 80, cuando su creador John Carmack trabajaba en Softdisk como programador de videojuegos, hizo a modo de experimento un port del Mario Bros 3 para PC. Cuando se le mostró a su compañero John Romero, este se quedó loco. Era una proeza impresionante. Había logrado mantener un desplazamiento fluido en un entorno gráfico, algo que nadie había logrado antes en un PC. Era lo que mantenía a Nintendo como el rey de los videojuegos, y obviamente no podían regalarle este logro a Softdisk. Decidieron formar su propia empresa y llevaron este demo a Nintendo, ofreciendo llevar los ports de sus juegos a PC. Aunque Nintendo estuvo sorprendido, dijo que jamás licenciaría sus franquicias para correr en dispositivos que no fueran de Nintendo. Entonces, aprovechando esta nueva tecnología, se pusieron manos a la obra con Commander King, un juego de plataformas y ciencia ficción. Se distribuía con un modelo shareware, es decir, distribuían de forma gratuita la primera parte del juego y el resto lo cobraban. El juego se convirtió en una franquicia de 7 videojuegos, dando un impulso estratosférico a sus creadores y a su empresa ID Software, pero sobre todo demostró que el PC podía correr juegos fluidos y estables. Todos sabemos que el todopoderoso Doom corre en cualquier cosa, pero ¿por qué Doom y no otros juegos? La razón principal es su psicópata creador, y no lo digo como insulto, en verdad su psicólogo juraba que John Carmack no tenía ni una gota de empatía, afirmación por supuesto cuestionable. En fin, Carmack siempre ha sido un altísimo defensor del software libre y ha contribuido activamente en varios proyectos de esta índole, y como no podía ser de otra manera, lo hizo con sus propias obras. En 1995 liberó el código fuente de Wolfenstein 3D y en 1997 liberó el código fuente de Doom, solo 4 años después de su lanzamiento, primero para Linux y luego para el resto de sistemas operativos. Pero también Doom es un software extremadamente eficiente a la hora de calcular gráficos, con técnicas como el preprocesamiento de niveles y mantener por separado los procesos de colisión, mensajes de texto, áreas visibles en pantalla y otras cosas, ayudaban a que el juego funcione muy bien a pesar de las limitantes de hardware de la época. A esto súmale su absurda popularidad y listo, tienes una comunidad gigante de gente con este código fuente adaptándolo y ejecutándolo en cualquier cosa que tenga pantalla. Requisito opcional. Este es el juego que pocos recuerdan pero que cambió para siempre la industria de los videojuegos. El Unreal fue un shooter en primera persona lanzado en 1998. El juego era frenético, con una ambientación musical excelente y unos gráficos extremadamente bien cuidados para su época. Pero lo que realmente impactó no fue el juego en sí mismo, sino el motor sobre el que fue desarrollado, el Unreal Engine. Este motor facilitaba muchísimo el trabajo de los desarrolladores, ya que además de sus gráficos avanzados, tenía un editor de niveles bastante intuitivo y un lenguaje de programación propio llamado Unreal Script, que luego evolucionó en los blueprints, una forma de crear algoritmos con funciones prefabricadas en un entorno de bloques de arrastrar y soltar. También económicamente era más accesible. Sus tarifas solían ser menores a otros motores, pero sobre todo para muchos desarrolladores era más económico pagar su licencia de uso que crear su propio motor gráfico desde cero. Y desde el 2014 su uso es totalmente gratuito y simplemente se paga un porcentaje de las ganancias del juego lanzado a Epic Games, sus dueños, después de cumplir una cierta meta de ventas. Actualmente va por su versión 5 y es de los motores más avanzados del mercado, gracias a sus ganancias de las ventas de bailecitos en el Fortnite. Sígueme para más historias de la tecnología.